Bueno, entonces, estos ejercicios de ingeniería económica o matemática financiera, pues al fin y al cabo, distinto nombre para referirnos a lo mismo. Entonces, bueno, el primer ejemplo dice, una acción se adquiere hoy en 840.000, los dividendos generados serán de 12.000 por mes durante los siguientes 3 años. Si el valor de la acción al finalizar los 3 años es de 690, pues entonces encontremos cuál es la rentabilidad efectiva, o sea, la TIR, tasa interna de retorno. Entonces, bueno, mediante un gráfico nosotros podemos tener en cuenta que tenemos un valor presente, una anualidad y un futuro. ¿Qué ocurre? Como la anualidad nos la están pidiendo, o sea, nos la dan en meses, nosotros tenemos que pasar esos años a meses. Entonces, realizando una equivalencia, nosotros sabemos que 3 años es lo mismo que decir 36 meses. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero, para encontrar esa TIR, igualamos los valores presentes tanto del egreso, o sea, lo que sale, como el ingreso, que es lo que entra. Entonces, bueno, ¿qué tenemos de egreso? Lo único que tenemos es ese valor presente, que es 840.000. Luego, tenemos de ingreso un valor presente que sería esa anualidad, que hay que llevarla a presente, más ese valor futuro. Entonces, ¿cuánto se tiene que mover? Se tiene que mover 36 meses, porque estamos considerando la equivalencia. Si no, estaríamos diciendo, o sea, estaríamos relacionando meses con años y al final pues estaría mal. Entonces, bueno, después de tener en cuenta, digamos, este análisis que se hace, pues, porque es muy importante por el hecho digamos, de tener en cuenta los periodos de tiempo. Después de tener eso, pues entonces vamos a ir a Solver, que es una herramienta que tienen las calculadoras, que son calculadoras científicas, de tal manera que podamos, por ejemplo, eh, reemplazar valores y no tener que despejar. Entonces, como ustedes pueden ver en las ecuaciones, la i es la incógnita. Tenemos una sola incógnita porque ese uno que se presenta en las ecuaciones viene por parte de la fórmula. No es que simplemente estamos considerando años o meses, no, eso es más relacionado con la fórmula. Entonces, después de resolver en la calculadora, ¿qué tenemos? Que tenemos 0,01015 mensual. Ese mes tenemos que pasarlo a años. ¿Qué quiere decir? Que de un periodo corto tenemos que ir a un periodo largo. ¿Mediante qué fórmula? Pues la que está ahí abajo. Entonces tenemos el periodo largo es igual a uno más el periodo corto elevado a la m. ¿Qué es la m? La m es la cantidad de periodos cortos que caben en un periodo largo. En este caso, pues decimos, si estamos de mes y vamos a años, pues entonces tenemos que saber más o menos de dónde vamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Prácticamente. Y ese menos uno es de la fórmula. Eso menos uno no es simplemente que lo hayamos cambiado. Entonces, después de reemplazar y después de decir, pues un año tiene 12 meses, llegamos a que el valor es 12,88 efectivo anual. Entonces, de nuevo, no confundirse con los periodos de tiempo. Bueno, segundo ejemplo, un ingeniero pues básicamente quiere saber si realmente un proyecto es factible o no. Entonces, en este ejemplo lo que nos piden es calcular el valor presente neto, que es sumamos todos los ingresos y le restamos la suma de todos los egresos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un valor presente que es ese 40 millones. Generalmente se interpreta como la inversión. Tenemos también que al año hay que también hacer otra inversión de 80 millones. Tenemos una anualidad que básicamente es lo que va generando, por eso la flecha va hacia arriba, porque son ingresos, y es una anualidad que va de 2 a 6. Entonces es importante primero definir de dónde a dónde van anualidades o presentes o bueno. Luego en el tercer año se tiene un ingreso extra de 40 millones. Y al final dicen, bueno, pues el valor del mercado pues es de 50. Entonces, con esta información y también teniendo en cuenta que nos dan una tasa de interés que nos dicen que está compuesta semestralmente,
Pues con eso tenemos que empezar a reemplazar. Entonces, bueno, como podemos darnos cuenta, los periodos de tiempo están divididos en años. Entonces, esa tasa de interés que a mí me la dan semestral, la tengo que pasar a año. Es decir, de un periodo corto vamos a ir a un periodo largo. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar, ese 0,22 lo dividimos en el número de semestres que hay en un año. ¿Cuántos hay? Hay dos. Entonces nos daría 0,11 semestral. Sí, es decir, o sea, primero lo estamos dividiendo en el número de periodos. Ese valor, mediante una fórmula, tenemos que llevarlo a que sea anual, porque si no, ocurriría lo mismo que el ejemplo anterior, en donde estaríamos considerando mala tasa de interés y por tanto al final pues estaríamos obteniendo un resultado completamente diferente. Entonces, bueno, después de tener en cuenta esos periodos de tiempo, encontramos la que es el interés en el periodo largo, o sea, en los años. ¿Cuánto nos da? Nos da 0,2321 anual. Lo hicimos de nuevo con la misma fórmula, considerando que en un año hay 2 semestres. De la misma manera sería, por ejemplo, si nos piden bimensual, bimestral, o sea, de un periodo corto pasarlo a un periodo largo. Generalmente es anual compuesto semestralmente, pero entonces es importante identificar eso. Bueno, después de tener esto en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que considerar los valores presentes netos. Como ya lo mencioné anteriormente, vamos a considerar todos los ingresos y vamos a considerar todos los egresos. Entonces, primero el ingreso. Tenemos 50 y 40 millones. ¿De dónde sale eso? Pues sale de un valor del mercado y de un ingreso extra que lo dice el ejercicio. Consideramos también cuánto tenemos que desplazarlo para que lleguen a presente. El primer valor se tiene que mover 6 posiciones. El segundo valor se tiene que mover 3 posiciones, es decir, de derecha a izquierda para llegar a presente. Luego tenemos una anualidad. Entonces, primero vamos a describir esa anualidad por cuánto tiempo se presenta. Como vamos de 2 a 6, se presenta en 5 años. Por eso el n igual a 5. Luego, esa anualidad siempre queda una posición hacia la izquierda, es decir, después de escribir esto, la anualidad quedaría en 1, donde está el punto. Entonces, después de haberla descrito, ¿cuántas posiciones tenemos que movernos para que llegue a 0? Pues solamente tendríamos que moverla una posición, ¿sí? Esto siempre ocurre con las anualidades. Entonces, el truco está en decir, bueno, si yo lo muevo una posición, ese n que está elevado, pues entonces sumemos las n's. 1 más 5, 6. Entonces, si nosotros vamos arriba y revisamos cómo está la gráfica, pues nos damos cuenta que en efecto hay 6 posiciones desde donde termina la anualidad hasta donde es el tiempo presente. ¿Sí ven? De 0 a 6. O sea, es una manera no muy técnica, pero al fin y al cabo es una herramienta para uno saber si realmente trasladó las unidades necesarias o no. Entonces, como digo, pues esta fórmula relaciona futuro anualidad y es con el objetivo de llevarla a tiempo presente. Después de eso, ¿qué consideramos? Bueno, los egresos. Entonces sumamos todos los egresos y el 40 ya está en presente y el otro solamente se tiene que mover una posición hacia la izquierda. Y por último tenemos un criterio en donde nos dice si ese resultado es mayor a 0, decimos que es factible. De manera contraria, si es negativo, decimos que no es factible porque estaríamos perdiendo dinero. Y pues estos son los criterios que se utilizan para el tema relacionado con valores presentes netos.